estoy de vuelta y traigo novedades. ¿Dónde están papá y la abuela?, preguntó Leticia al entrar en la casa de repente, después de 7 años fuera cursando la universidad. Aquí estamos. ¿Y a qué viene esa arrogancia?, respondió mi marido, mientras mi suegra asentía en silencio a su lado. Leticia sonrió fríamente y dijo, extendiendo 2 papeles. Aquí tienes la prueba de tu bondad con la hija de la vecina, papá. Lástima que fue a costa de tu propia familia. Mi marido tomó los documentos. Al leerlos, su rostro se volvió pálido y sus ojos, llenos de pánico. Pero eso era solo el comienzo de la venganza de Leticia. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, soy Carmen, tengo 50 años, y esta es una historia que parece salida de una película. Te lo advierto, toma varios años, pero te aseguro que vale cada palabra. Al final, mi hija y yo llegamos a un lugar mucho mejor del que jamás imaginamos. Todo empezó cuando conocí a Eloy, mi esposo, gracias a unos amigos en común. Fue uno de esos encuentros que parecen cosa del destino. Salimos algunas veces, nos enamoramos rápidamente y, cuando me di cuenta, ya llevábamos 3 años de noviazgo. Nos casamos llenos de sueños, planes y esa sensación indescriptible de haber encontrado a la persona correcta. Sentía que Eloy realmente me completaba. 1 año después del matrimonio, empezó el tema del bebé. Eloy estaba entusiasmado, pero yo tenía miedo. No era solo el miedo de convertirme en madre, también había complicaciones con mi salud reproductiva y me preocupaba que fuera demasiado arriesgado. Aún así, la insistencia y paciencia de Eloy terminaron por convencerme. El embarazo fue toda una prueba. Complicaciones, sustos, exámenes interminables. Los primeros 3 meses Eloy estuvo a mi lado, dándome todo su apoyo. Pero después, empezó a viajar mucho por trabajo y las cosas se volvieron más difíciles para mí. Yo seguía adelante, aunque gran parte del tiempo me sentía sola. El día que nació Leticia, Eloy logró estar presente. Me tomó de la mano como diciéndome lo logramos, y en ese instante, todo el cansancio y el miedo se esfumaron. Leticia era nuestro regalo más grande. En esa época vivíamos en un departamento amplio y acogedor, pero rentado. Comprar una casa no estaba en nuestros planes porque sabíamos que financieramente no era posible. Aún así, ese departamento era nuestro refugio, el lugar donde creíamos que todo saldría bien. Cuando estaba con 7 meses de embarazo, una nueva vecina se mudó al departamento de al lado. Yo ya no podía con mi propio peso y me sentía como una pelota de fútbol, pero algo me dijo que debía conocerla. Ella también estaba embarazada y pensé que podríamos hacer conexión. Eloy, en cambio, estaba muy incómodo con la idea. Hizo de todo para escaparse, que si estaba cansado, que si tenía trabajo, hasta dijo que no sabía cómo hablar con extraños. ¿Perdón? Le lancé esa mirada de esposa que no acepta excusas, y al final no le quedó más que ceder. Lo arrastré hasta la puerta de nuestra vecina y toqué el timbre. Hola, soy Carmen y él es mi esposo, Eloy. Somos sus vecinos y queríamos presentarnos. La puerta se abrió y una mujer con una sonrisa amable nos invitó a pasar. Mucho gusto. Soy Maribel. ¿Por qué no entran? Sentí que era mi momento. Perdón si esto suena raro, pero pensé que sería bueno tener compañía. Las dos estamos embarazadas, y con Eloy viajando tanto, necesito a alguien con quien hablar. Maribel suspiró profundo. Ni me digas. Justo pensaba presentarme más tarde porque también necesito ayuda. ¿Dónde está tu esposo? No tengo. El hombre que me embarazó me abandonó, así que me tocará criar a este bebé sola. Me quedé sin palabras. Lo siento mucho, Maribel. Si necesitas algo, estamos aquí al lado, ¿de acuerdo? Aunque yo no pueda ayudarte, Eloy estará por aquí. Volteé a verlo, esperando que él asintiera. En lugar de eso, parecía congelado, incómodo de una manera exagerada. Levantó la mano con un saludo tímido y apenas murmuró un sí, claro, cualquier cosa. Me pareció raro, pero en ese momento lo dejé pasar.
Dijo que estaba cansado y, honestamente, el embarazo ya era suficiente para preocuparme más. Si en ese instante hubiera insistido un poco más, quizá me habría ahorrado mucho dolor a mí y a mi hija. De cualquier manera, Maribel y yo nos hicimos cercanas. Ella necesitaba apoyo, y yo necesitaba una amiga. Pasábamos las tardes platicando, tomando té y quejándonos de los dolores de espalda, los pies hinchados y las hormonas descontroladas. Eloy, por su parte, seguía incómodo. Cada vez que mencionaba a Maribel, él cambiaba de tema o encontraba una excusa para irse. Llegó a decirme que era raro que me hubiera hecho amiga de una vecina así, de la nada. Pero, ¿no es así como la gente hace amigos? Él le dije, riendo. No respondió, solo se encogió de hombros. Después de que nació mi hija Leticia, mi vida se puso de cabeza. Entre pañales, noches sin dormir y nuevos ajustes, el tiempo simplemente desaparecía. Eloy y yo estábamos agotados, pero seguíamos adelante. Aún así, no me olvidaba de Maribel. Yo sabía lo difícil que había sido para mí, incluso con el apoyo de Eloy. No podía imaginar lo que ella estaba viviendo completamente sola. 3 meses después de que di a luz, Maribel también tuvo una niña llamada Fernanda. Vivíamos puerta con puerta y, como nuestras hijas tenían edades tan cercanas, crecieron prácticamente como hermanas. Maribel y yo aprovechábamos al máximo esos momentos. Organizábamos tardes de juegos para las niñas, que siendo sinceras, también eran un respiro para nosotras. Esa vida, en ese instante, parecía casi perfecta. Los años pasaron y Leticia y Fernanda siguieron inseparables. Eran la alegría la una de la otra, entrando y saliendo de las casas como si no existieran paredes entre nosotras. Hasta que llegó el primer año de la preparatoria. De un día para otro, Fernanda dejó de venir. Y Leticia, que antes no podía vivir sin ella, comenzó a evitarla de una manera que me preocupó mucho. Al principio pensé que sería una simple pelea. Cosas de adolescentes, ¿no? Me decía que era cuestión de tiempo para que todo volviera a la normalidad. Pero los meses pasaron, y lo que antes era silencio se transformó en una distancia insalvable. Una noche, después de verla más callada de lo normal, decidí sentarme a platicar con ella. Hija, sé que no quieres hablar de esto, pero, ¿puedes contarme qué pasó entre tú y Fernanda? Leticia desvió la mirada y empezó a jugar con sus dedos, nerviosa. Mamá, no quiero hablar de eso. Lo sé, pero eran tan buenas amigas, crecieron juntas. ¿Qué pasó? Dejó escapar un suspiro lleno de frustración. Ojalá tuviera la respuesta, ¿ok? ¿Cómo que no sabes? No lo sé. Nos fuimos de vacaciones en verano y, cuando empezó la prepa, Fernanda simplemente dejó de hablarme. Actuaba como si no existiera. ¿Ignorarte? ¿Pero por qué? No tengo idea. Su voz tembló, y sentí que el corazón se me apretaba. Traté de hablar con ella varias veces, mamá. Pero solo me mira con asco o se burla de mí con sus amigas. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? No lo sé. Mi instinto de madre me decía que debía ir al departamento de Maribel y exigir una explicación en ese mismo instante. Pero me contuve. ¿Quieres que hable con Maribel? Tal vez ella sepa qué está pasando. Y no, por favor, no lo hagas. Solo empeorarías todo en la escuela, mamá. Vi en sus ojos el miedo de que la situación se saliera aún más de control. Está bien, te lo prometo. Pero escúchame, Leticia. Si Fernanda o alguien más te hace algo realmente malo, ¿me prometes que vendrás a decírmelo? Te lo prometo. Leticia sonrió apenas, pero sus ojos seguían cargados de una tristeza silenciosa. Algo había cambiado entre ellas, y temía que su amistad nunca volviera a ser la misma. La curiosidad me estaba carcomiendo por dentro. Necesitaba saber por qué Fernanda había empezado a tratar a Leticia de esa manera, pero no había forma de descubrirlo. Para empeorar las cosas, me di cuenta de que Maribel nunca me había buscado para hablar sobre el distanciamiento entre las niñas. De hecho, apenas si cruzábamos palabras. Intenté cambiar eso y acercarme, pero siempre parecía que Maribel estaba ocupada. En algunas ocasiones,
Era la misma Fernanda quien abría la puerta. Me miraba con desprecio, y en ese instante entendía perfectamente lo que Leticia debía estar sintiendo. Intenté hablar con Fernanda, pero ella simplemente se alejaba y llamaba a su mamá. Con el tiempo, dejamos de intentarlo. La vida siguió como siempre. Durante el último año de preparatoria de mi hija, comencé a organizar nuestras finanzas para apoyar su futuro. No quería que Leticia cargara con el peso de los préstamos estudiantiles. Sabía, por experiencia propia, lo difícil que era pagarlos, y con la economía actual, eso solo sería más complicado. Por eso, Eloy y yo habíamos planeado todo desde un inicio. Comenzamos a ahorrar cuando Leticia tenía apenas 1 año. Queríamos darle el mejor futuro posible. Ella sabía de la cuenta de ahorros y del monto exacto que tenía guardado. Era suficiente para pagar una universidad prestigiosa y le sobraría algo para lo que ella quisiera. Un día, Leticia y yo estábamos eligiendo universidades en la sala. Sonreíamos y hacíamos planes, y eso me llenaba el corazón. Entonces decidí revisar la cuenta de ahorros. Siempre lo hacía, como un ritual que me recordaba que todo nuestro esfuerzo había valido la pena. Pero lo que vi ese día me heló la sangre. Más de 2/3 del dinero habían desaparecido. Me quedé congelada. Intenté no demostrar nada frente a Leticia, pero mi voz temblaba cuando le pedí que fuera a su cuarto. ¿Pasa algo, mamá? No, hija, solo necesito revisar unas cosas. Ve a tu cuarto un momento, ¿sí? Cuando ella se fue, empecé a perder el control. ¿A dónde se había ido todo ese dinero? Revisé el historial de la cuenta y vi que los retiros habían sido en un cajero automático. Solo había una persona, además de mí, que tenía acceso a esa cuenta, Eloy. No entendía por qué necesitaría tanto dinero, pero recé en silencio para que no lo hubiera gastado todo. La idea de que años de esfuerzo se hubieran desvanecido me quitaba el aliento. Pasé el resto del día ansiosa, viendo el reloj sin parar. Cuando Eloy finalmente llegó del trabajo, mi corazón latía descontrolado. Entró, dejó su portafolio sobre la mesa y evitó mirarme a los ojos. Durante la cena, el silencio era tan pesado que se podía escuchar el ruido de los cubiertos contra los platos. Leticia, preocupada, habló finalmente. «Papá, ¿estás bien?» Eloy forzó una sonrisa. «Solo estoy cansado, hija». «¿Seguro?» Ella me miró, buscando una respuesta. «Tu papá solo está un poco cansado. Ve a tu cuarto, cariño, y termina de revisar las universidades, ¿sí?» En cuanto Leticia se fue, miré a Eloy, y él volvió a evitar mis ojos. «Eloy, tenemos que hablar». Cuando entré a nuestro cuarto, encontré a Eloy acostado, deslizando en su celular como si nada hubiera pasado. Pero ese dinero no iba a regresar con un simple movimiento de dedo. Necesitaba respuestas, y él ya no podía seguir ignorándome. «Ok, me has estado evitando todo el día, lo cual significa que sabes perfectamente de qué quiero hablar», solté, firme. Él apenas levantó la vista del teléfono. «En realidad, no tengo idea. No te estoy evitando. Solo tuve un día cansado y quiero dormir». «Puedes dormir después. Ya que dices que no sabes de qué estoy hablando, déjame aclararlo. ¿Podemos no hacer esto ahora?» «Tenemos que hacerlo. El futuro de Leticia depende de esto». Hoy revisé la cuenta de ahorros de nuestra hija y noté que retiraron una gran parte en un cajero automático. La única otra persona con acceso eres tú. ¿Qué pasó con el dinero? Eloy suspiró, molesto, pero no dijo nada. «No quiero hablar de eso», murmuró. La poca paciencia que me quedaba desapareció. «No puedes escapar de esta conversación. Si tienes una deuda o algún problema, tienes que decírmelo ahora». Finalmente, dejó el celular y me miró. «No es eso. Solo necesitaba hacer algo bueno». «¿Algo bueno?» Sentí un nudo en la garganta. «Puedes hacer lo que quieras con tu dinero, pero no tienes derecho a robarle a tu hija». «No le robé nada», dijo con dureza. «Ese dinero es nuestro hasta que ella cumpla 18 años. Yo también contribuí, así que tengo derecho a usarlo».
Leticia cumple 18 en 2 meses. Mi voz temblaba de rabia. ¿Sabes cuánto trabajó ella para esto? Estaba tan emocionada, soñando con ir a Harvard a estudiar Derecho. ¿Cómo pudiste arriesgarlo todo? Ellas lo necesitaban más, murmuró él, mirando hacia el piso. De repente, todo encajó. Cuando dices ellas, ¿te refieres a Maribel y Fernanda? Eloy asintió lentamente. Sí. Estaban pasando por un momento difícil. Quería ayudarlas. Le di el dinero de Leticia. ¿Qué hiciste qué? La indignación me hizo temblar. Si Maribel necesitaba ayuda, podríamos haber hecho algo juntos. Algo dentro de nuestras posibilidades. No había tiempo, respondió, más bajo ahora. Fernanda quería ir a una buena universidad. Maribel estaba desesperada. La vi hace 2 días, llorando, sin saber cómo decirle a su hija que no podría cumplir su sueño. ¿Y qué hay de Leticia? Grité. ¿Qué vas a decirle a nuestra hija cuando sepa lo que hiciste? Eloy guardó silencio. Su mirada reflejaba arrepentimiento, pero el daño ya estaba hecho. En mi mente, una sola pregunta seguía repitiéndose. ¿Cómo iba a decirle a Leticia? ¿Qué vamos a hacer con esto? Preguntó Eloy, intentando sonar tranquilo. Leticia es muy inteligente, estoy seguro de que conseguirá una beca. Esas palabras fueron como un puñal. En ese momento, no podía ni mirarlo. La ira y el resentimiento me consumían. ¿Cómo pudo hacerle algo tan cruel a su propia hija? Sí, me daba pena Maribel y Fernanda. Pero al final del día, Maribel tenía la responsabilidad de ser honesta con su hija sobre su situación. Todo parecía tan calculado, como si ella hubiera llorado frente a Eloy a propósito, sabiendo que él haría cualquier cosa por ayudarla. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. No dormí bien, pero eventualmente el cansancio me venció. A la mañana siguiente, me desperté y noté que Eloy ya se había ido a trabajar. Mientras tomaba mi café, una idea comenzó a crecer en mi mente. Tenía que recuperar ese dinero. Esperé a que Leticia se fuera a la escuela y fui a tocar la puerta de Maribel. Ella abrió rápidamente, con la bolsa al hombro, lista para salir. Hola, Vanessa, dijo apresurada. Perdón, tengo prisa. Debo ir a trabajar. Y no te preocupes, respondí, intentando sonar amigable. Solo necesito preguntarte algo rápido. Frunció el ceño, algo impaciente. Claro, ¿qué pasa? Respiré hondo y solté la verdad. Eloy te prestó dinero el otro día, y quería saber si podrías devolverlo. Era una cantidad grande, de la cuenta de ahorros universitarios de Leticia. Empezamos a ahorrar desde que ella nació. Eloy retiró el dinero sin decirme nada. Su rostro se llenó de sorpresa. ¿Qué? Murmuró, genuinamente confundida. No. Lo siento mucho, Vanessa. Si hubiera sabido que era el dinero de Leticia, jamás lo habría aceptado. ¿De entonces, podrías devolverlo? Desvió la mirada, incómoda. Me encantaría poder hacerlo, pero desde que Eloy me dio ese dinero, es mío. Además, ya gasté gran parte para inscribir a Fernanda en la universidad de sus sueños. Mi corazón se detuvo un segundo. Bueno, entonces devuélveme lo que te queda. Maribel enderezó los hombros y su expresión cambió. Ahora era fría, distante. No. Como te dije, ese dinero ahora es mío. Lo siento mucho por lo que te pasó, pero no puedo devolverlo. Miró su reloj teatralmente. Y si me disculpas, llego tarde. Y con eso, cerró la puerta. Me quedé ahí, paralizada, incapaz de creer lo que acababa de pasar. Después de tantos años viviendo puerta a puerta, casi como familia, nunca imaginé que Maribel pudiera tener un lado tan frío y egoísta. Mis manos temblaban de rabia. ¿Cómo pudo Eloy hacer algo así? ¿Y cómo podía Maribel negarse a devolver lo que no le pertenecía? Lo peor de todo era saber que, por más que gritara o llorara, eso no traería el dinero de vuelta. Quería gritar. Quería arrancarme el cabello de tanta rabia y frustración, pero,
En lugar de eso, volví a casa y me obligué a prepararme el desayuno. Cada bocado me sabía a nada mientras mi mente no dejaba de pensar en las opciones que le quedaban a Leticia. El dinero que quedaba en su cuenta apenas alcanzaría para un colegio comunitario. En el mejor de los casos, tal vez cubriría un año, quizás un año y medio en una universidad decente. Mientras miraba el vacío de la cocina, decidí que lo mínimo que Eloy podía hacer, después de arruinar los sueños de su propia hija, era vender algunas de sus cosas para pagar su educación. Eso no solucionaría todo, pero al menos compensaría el desastre que él había causado. Esa noche, me senté con Leticia y le conté la verdad. Sus ojos se abrieron de par en par, primero en shock, y luego en enojo. En cuestión de segundos, estaba llorando desconsoladamente. Lloré con ella, porque aunque intentara entender, sabía que jamás podría sentir lo mismo que ella. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hizo esto? Sollozó. Y no lo sé, cariño, respondí, secándome las lágrimas. Pero te prometo que vamos a resolverlo. Respiró hondo, limpiándose el rostro. Me miró con una firmeza sorprendente. No estoy enojada contigo. Sé que no fue tu culpa. Solo, no quiero verlo ahora. Cuando Eloy llegó esa noche, Leticia se encerró en su cuarto. Él ni siquiera preguntó por ella. Entró como si nada, evitando mirarme, probablemente sabiendo que yo le había contado la verdad. Parte de mí quería gritarle, pero me contuve. Que cargara con la culpa de lo que hizo. Pero teníamos que hablar. Entonces, dije, mientras lo observaba dejar su portafolio sobre la mesa, ¿qué vamos a hacer por Leticia de ahora en adelante? Frunció el ceño, molesto. ¿Qué quieres decir? Pensé que ya habíamos quedado en que ella conseguiría una beca. Aún así, necesitamos un plan de respaldo, por si no ocurre. Y no hay nada de qué preocuparse, respondió, con una sonrisa petulante. He visto a niños con la mitad de su inteligencia conseguir becas completas. Será fácil para ella. Su optimismo vacío hizo que me hirviera la sangre. Eso es demasiado optimista, Eloy. No podemos darlo por hecho. Pensé en un plan para que tú pagues su universidad. Yo. Me miró como si estuviera loca. Sí. Los dos, pero especialmente tú. Fuiste tú quien regaló su dinero sin consultarme. Y como tanto te gusta decir que tú también aportaste, me parece justo que pagues la mayor parte de su educación. Ni pensarlo. Soltó, cruzándose de brazos. No voy a hacer eso. Leticia puede conseguir una beca o sacar un préstamo, como todo el mundo hace. ¿Como todo el mundo? Respondí, la voz temblando de indignación. ¿Te refieres a los padres que no planearon nada para el futuro de sus hijos? Nosotros teníamos un plan, Eloy. Teníamos lo suficiente para que ella no tuviera que pasar por esto. Y fuiste tú quien lo echó a perder. Él guardó silencio. Desvió la mirada, pero esta vez, no vi arrepentimiento. Vi egoísmo. En ese momento supe que, si dependía de Eloy, Leticia estaría sola. ¿Cómo puedes ser más amable con dos personas que apenas conocemos que con tu propia familia? ¿Qué te pasa? Pregunté, con la voz temblando de frustración. Eloy cruzó los brazos y respondió con frialdad. Mira, no importa lo que digas, no voy a pagar ni un centavo por la universidad de Leticia. Ella puede usar lo que queda y tú puedes ayudarla si quieres. En mi opinión, debería postularse para todas las becas posibles. Buenas noches. Me quedé parada, mirándolo mientras se alejaba como si no le importara en absoluto lo que acababa de decir. ¿Cómo podía actuar así? ¿Cómo podía poner a la hija de otra persona por encima de la nuestra? ¿Qué nos hacía menos importantes para él? Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. La semana siguiente fue igual de agotadora. Intenté hablar con Eloy una y otra vez, rogándole que encontrara una solución, cualquier cosa para compensar lo que había hecho. Pero no cedía. Como si no fuera suficiente, Eloy decidió involucrar a su madre en la situación. Si hay algo que debes saber sobre Perpetua, es que me odia. Lo deja claro con cada comentario,
cada mirada y cada uno de esos accidentes en los que termina lastimándome. Con Perpetua de su lado, Eloy se sentía invencible. Todo lo que yo decía era ignorado porque, para él, ella siempre tenía razón y yo siempre estaba equivocada. Fue en ese momento cuando Leticia dejó de hablarle a su padre y a su abuela. Los borró completamente de su vida, y ninguno de los dos hizo el más mínimo esfuerzo por recuperarla. Desde entonces, nos apoyamos mutuamente. Trabajamos duro para que Leticia entrara a una buena universidad, y con esfuerzo y un poco de suerte, lo logró. Obtuvo una excelente beca que cubría el 75% de sus estudios en una universidad prestigiosa. Yo puedo cubrir el resto, le dije, sosteniendo sus manos. Y yo trabajaré para mantenerme, mamá, respondió con determinación. Les demostraré que no los necesitamos. Leticia siempre había soñado con estudiar Derecho, y durante los siguientes 5 años, eso fue lo que hizo. Venía a casa muy poco, en cambio, yo viajaba para visitarla. No me importaba. La vida en casa era insoportable. Perpetua se mudó con nosotros, como si quisiera castigarme con su presencia diaria. Eloy y yo no nos dirigíamos la palabra. La convivencia era fría, distante, como la de dos extraños compartiendo el mismo espacio. Solo era cuestión de tiempo para que alguno de los dos iniciara el divorcio. Pero yo esperaba. Sabía que un divorcio en ese momento sería devastador para mis finanzas, y Leticia ya había tenido suficientes problemas económicos. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden. Después de la graduación de Leticia, ella consiguió un buen trabajo y empezó a estabilizarse. Entonces supe que había llegado el momento. Empecé a ahorrar con más fuerza, trabajando cada hora que podía, hasta que, 2 años después, por fin estaba lista para irme. Pocos días antes de entregarle los papeles de divorcio a Eloy, algo inesperado ocurrió. Leticia apareció, de repente, en nuestra casa. Me sorprendió ver a Leticia ahí, pero también me llenó de alegría. Me abrazó fuerte y, con una sonrisa determinada, dijo: «Mamá, voy a recuperar mi dinero». «¿De qué estás hablando, hija?», pregunté, confundida. «Solo llama a Eloy y a Perpetua. Te prometo que valdrá la pena». Subí las escaleras y los llamé. Eloy bajó primero, con una expresión tensa, seguido de Perpetua, quien me miraba con su desprecio habitual. «Hola, Leticia», murmuró Eloy, incómodo. «¿Qué haces aquí?». Leticia cruzó los brazos y lo miró con frialdad. «Hola, papá». «Nada importante. Solo encontré algo muy interesante». Perpetua soltó una carcajada sarcástica. «Eres una abogada despreciable», escupió. «¿Por qué traes tu porquería a esta casa?». Leticia ni siquiera parpadeó. «Si fuera tú, cerraría la boca, abuela». «No es forma de hablarle a tu abuela», interrumpió Eloy, nervioso. Leticia lo ignoró. «No importa. Ustedes murieron para mí el día que me robaron mi dinero». «Tu padre no robó nada», y gritó Perpetua. «Solo ayudó a una niña que lo necesitaba». «Pero claro, tú y tu madre no entienden lo que es la verdadera bondad». «¿Bondad?». Leticia rió sin humor. «¿Le llamas bondad a mantener a la hija de tu amante en lugar de a tu propia hija?». El silencio fue inmediato. «¿De qué hablas?», murmuró Eloy, pálido. Leticia sacó una carpeta de su bolso y la arrojó sobre la mesa. «Hablo de esto. Tengo 2 pruebas de ADN que dicen que Fernanda es tu hija». «Eso es mentira», exclamó Eloy. «Y claro, por eso hice 2 pruebas en laboratorios diferentes», respondió ella. «¿Cómo lo descubriste?», murmuró él, derrotado. «Después de mi graduación, mamá y yo celebramos. Entre copas, ella me lo confesó todo y se ofreció a hacerse la prueba de ADN». Eloy no pudo decir nada más. «Lo que hiciste no fue bondad, fue egoísmo», dijo Leticia, mirándolo con desprecio. «Y ahora lo vas a pagar. Nos vemos en el tribunal». «No. Tuviste una elección y la hiciste», dije con firmeza, dejando los papeles del divorcio sobre la mesa. «No mereces nada».
Leticia miró a su padre y añadió con calma. Le estoy de acuerdo con mamá. Te estoy demandando por robar mi fondo universitario. Nos vemos en la corte. Todo encajó. Los viajes de negocios eran una fachada para su segunda familia, mientras yo enfrentaba sola un embarazo complicado. Sentí ira, pero también alivio al ver a Leticia luchando por justicia. Durante el juicio, Maribel confesó que Eloy le dio el dinero porque ella lo amenazó con revelar la verdad. Lo hizo por celos, incapaz de soportar el éxito de Leticia. El juez falló a favor de mi hija. Eloy fue condenado a devolver el dinero y cubrir cualquier préstamo que ella hubiese tomado. Poco después, Leticia me ayudó a mudarme cerca de ella. Eloy firmó el divorcio sin decir nada. Mientras mi vida avanzaba, su mundo se desmoronaba. La verdad se esparció, perdió su trabajo y su reputación. Maribel, rechazada por la comunidad, terminó sola, y Fernanda, al descubrir la verdad, se alejó de ambos. Hoy vivo en paz. Leticia es una abogada exitosa, mi mayor orgullo. Y yo, rodeada de libros y nuevos sueños, finalmente tengo la vida que merezco. Eloy tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Incapaz de encontrar trabajo, Eloy tuvo que vender sus bienes para pagar deudas y sobrevivir. Maribel, avergonzada, se mudó a un barrio pobre y comenzó a trabajar en empleos mal pagados solo para cubrir lo básico. Fernanda abandonó la universidad y, rodeada de malas influencias, se involucró en actividades ilícitas para mantener el estilo de vida que ya no podía tener. Al final, todos pagaron el precio de sus decisiones. ¿Y yo? Seguí adelante con mi hija, reconstruyendo nuestra vida y asegurando un futuro mejor. Gracias por escuchar esta historia. Deja tu comentario, comparte tus opiniones y no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.